Vemos una carroza. Es una carroza, va delante un matrimonio, un hombre y una mujer. Van hablando de lo bien que se les ha dado hoy el mercado. En la parte de atrás prácticamente no hay nada de los productos porque han vendido prácticamente todo y solo se ven unos aperos, unas tablas y unos caballetes que posiblemente los han utilizado para vender la fruta y la verdura que llevaban. Y también hay una niña tumbada, una niña que va tapada con una manta, va mirando al horizonte, bueno, al horizonte puede que incluso esté dormida por el madrugón para ir a la ciudad. Eh, Hacia donde podría estar mirando a la niña, pues se ve un cielo despejado, eh, tan solo con una mancha gris, que es de la ciudad que se están alejando. Pero el hombre va intranquilo, porque a pesar de intentar mostrar tranquilidad, hablando con su mujer por las ventas en el mercado, ve que hay unas nubes negras al fondo que cada vez se van haciendo más oscuras y le están creando una gran preocupación. Justo al llegar a una bifurcación, el hombre se adentra a la derecha por una senda que va hacia el bosque. Y a lo que la mujer le dice, seguro que es prudente ir por aquí. Aquí hay muchos rumores últimamente. El hombre, pues, digamos, intenta hacer como que es una tontería. Esos son rumores, chorradillas que dice la gente para hablar. Pero realmente sabe que no es una buena decisión. El problema es que la otra opción, que es ir por el otro sitio más largo, viendo la tormenta y que les puede caer una ventisca, podría hacer que la carroza se quede retenida en la nieve y pasar una noche a la intemperie sin llevar las cosas de abrigo y encima con la niña, pues es muy arriesgado. Así que vemos cómo ese carro se adentra en el bosque y vemos cómo cada vez se va oscureciendo el cielo hacia donde ellos van. Prácticamente el cielo al fondo se ve negro y, y ellos prosiguen ese camino. Justo cuando están dentro del bosque, ven como las copas de los árboles se están agitando y al girar una esquina, una curva, ven que hay unas ramas que posiblemente se hayan desprendido de alguno de los árboles. El hombre les tranquiliza, intenta tranquilizar. Tranquila, quito ya en un momentito y continuamos. Pero se palpa una tensión, ¿no? Y la mujer incluso se mira para atrás y extiende la manta sobre la niña para que esté tranquila. Y justo cuando el hombre se acerca a quitar unas ramas, alguien sale de- del bosque y le encañona. Eh, Encañona, le dice, eh, ¿qué? ¿Se ha dado bien el día? Pues venga, la bolsa. El hombre está nervioso y se acerca hacia la bolsa que tiene, pero detrás tiene un arma y va acercándose, disimulando, pero justo cuando se está acercando al arma, porque no se da cuenta que hay otro asaltante que está justo detrás de la carroza y que en cuanto se ha acercado la mano, le ha metido un tiro en toda la cabeza y el hombre cae desplomado al suelo. La mujer, histérica, salta sobre este segundo atacante y, y enfurecida va hacia él. Eh, Mientras tanto, la niña se acurruca bajo esa manta y sin meter intentando no meter ruido y tan solo se queda un pequeño agujerito donde un pliegue por el que puede ver una mínima parte de lo que está ocurriendo. El segundo hombre esquiva a la mujer rápidamente, le mete con la culata de la pistola un golpetazo en la cabeza, en la sien, donde se ve que empieza a manar la sangre y la mujer cae totalmente inconsciente al suelo. Eh, la niña tan solo puede ver a través de ese agujerito como el primer asaltante se acerca a la bolsa, carcajeando, regodeándose por el peso que tiene la bolsa, pero hay algo que surge como una mano gigante detrás del asaltante, que puede verla perfectamente, no es una mano humana, es una mano gigantesca, grotesca,
Esa mano coge la cabeza del asaltante, la levanta a la cabeza como si fuese una naranja y esa cabeza vemos cómo se desprende del cuerpo con un trozo de médula espinal y se oye un gruñido y otra cabeza, posiblemente del segundo asaltante, cae justo enfrente del agujero por donde estaba mirando la niña. La niña solo puede ver en ese momento la nuca de esa cabeza también arrancada y oye un crujido como posiblemente sea de un cráneo y a continuación un sorbo gigantesco, grotesco y de repente una mano gigantesca recoge la segunda cabeza que ha caído justo enfrente de ella y algo extiende como una mano se extiende sobre su cuerpo, pero está como poniéndole una especie de arropándola. O sea, la sensación que tiene es como una mano gigante arropando a esa niña. La escena cambia y vemos una casa de campo. Es una casa relativamente grande. Tiene pinta de ser de unos granjeros que les ha ido bien la vida. Y en ese tiene un establo, que tiene diferentes casetas, posiblemente para cultivo, y enfrente un hall bastante amplio. En ese hall vemos una niña triste, cabizbaja, vestida de negro. Y enfrente justo vemos una carroza negra, elegante. Hay un hombre sujetando la puerta de esa carroza y una mujer, triste, se acerca de forma agradable para intentar animar de alguna forma a la niña. Se ve una expresión triste en su cara, que va cambiando a forzada a una sonrisa, pero se nota claramente que es por intentar agradar a la niña y que levantarla el ánimo. La niña prácticamente no hace caso de la mujer, ni la mira, sigue mirando hacia abajo. Tiene en sus mejillas unas marcas de lágrimas secas. Extiende la mano a la señora y la señora le conduce a la carroza. La señora sigue animándola y diciéndole cosas agradables, pero la niña, a sus oídos, no llegan esas palabras. Esa carroza emprende la marcha y tras un largo viaje vemos cómo entra en lo que parece que son unos jardines de un castillo. Hay unos jardines magníficos, unas flores preciosas, con fuentes y hay un montón de estatuas y también se ven claramente que resaltan las gárgolas. La niña desciende de esa carroza, sube por una escalera que es preciosa. Además tiene unas alfombras que da pena pisarlas y la conducen hacia un salón que está lleno de cuadros, muy elegante. Hay una mesa grandísima que está súper pulida, que parece casi un espejo, donde le recibe otra señora que dice: Cinia, cariño, ya estás aquí. Ahora te llevo a tu habitación y luego si quieres vamos al jardín donde te presento a otros niños para que juegues con ellos. Vemos cómo esa niña se va de la mano de lo que parece que sea una ama de llaves y esa mesa brillante, pulida, va perdiendo su brillo, se va transformando en mate y vemos trozos de polvo todavía en esa mesa, algunas sillas algo más limpias de las que visteis en algún momento, un hombre delgado, alto, súper pálido, con unas ojeras que parece que se va a caer y que no aguanta más en pie,
ha puesto un poco de leche, una jarra de leche, una pan y algo que parece así como mantequilla, mientras sigue afanándose a limpiar el resto de las sillas, quitando el polvo, aunque el suelo todavía está plagado de restos, incluso de insectos muertos. En ese momento vemos que por la puerta, quizás por el olor de este pan caliente, o esa leche caliente, entra una mujer mayor, que al ver algo, ¿qué puede decirle? Hola, Astrid, ¿quiere usted desayunar? ¿Le prefiere café o quiere té? Café y té está bien. Café y té está bien, sí. Un café y un té. Y un vaso de leche, quizá. ¿Quedó algo del consomé de ayer con las patatas? Lo reviso, pero si no, le traigo. Si quiere, aquí tiene para hacerse tostadas si usted quiere. Si quiere más pan, le traigo más pan. Lo he traído justo del ahora recién hecho. Fantástico. Y Astrid se sienta allí, se arrima, se ha cogido ya un par de tostadas y está zampando ahí. Y perdone, señora, que he visto que su perro estaba en la puerta. Creo que quería salir. Le he abierto la puerta, pero he cerrado la verja de la entrada del castillo por si acaso quería hacer sus necesidades. Entiendo que no le importará, ¿verdad? Ahora sí voy a buscarle de nuevo. Era porque no despertase al resto con los ladridos. No hay problema, no hay problema. Siempre regresa. A mí no me molesta ninguno de esos perros. Tranquila con los ladridos. Entra Gustav por la puerta con un libro bastante mohoso, sucio. Por cierto, señor Algot, ¿hay algún índice de la librería? Índice como tal, yo la verdad es que no la gestionaba. No sé cómo está ordenada, la verdad. Ese es el problema. No está ordenada, está hecho un desastre. Ves que tiene unas ojeras enormes. O quizás esas ojeras ya estaban ahí. Puede ser. Entiendo que encontrarán cosas que sean interesantes, aunque bueno, muchísimas cosas se perdieron en el incendio. Pero bueno, de estos últimos años sí que estuvieron recolectando muchísima más información. ¿Quién la recolectó? ¿Hay algún...? La sociedad, toda la sociedad. Lo único que, claro, muchísimos libros. Y supongo que solo quedará Linnea para preguntarle, ¿verdad? Sí, bueno, Linnea fue la última persona que estuvo aquí. Yo lo comentaba porque, claro, bueno, cuando no sé lo que les habrá comentado Linnea, imagino que ya les ha dado toda la información. Pero bueno, cuando fue Carlos Linneo que hubo su polémica con Carlos Linneo, pero estamos hablando del siglo XVIII, pues hay gente que no estuvo conforme con él y quemaron la biblioteca. Desde entonces, pues, los más recientes, dice Astrid mientras que sigue comiendo ahí una rebanada de pan. Los más recientes, doctor, habría que buscar entonces los escritos más recientes. Pero sí, ¿cree que va a tardar mucho el café? Voy rápidamente por ello. Se lo traigo inmediatamente. Buenos días, Astrid. Y algo se pierde por el camino. Según sale por la puerta Algor, se topa con Eric, que también tiene unas manos ojeras. Buenos días, señor. ¿Puede pasar ahí a desayunar? Si quiere le llevo también café o té, no sé qué prefiere usted. No he comido nada.
Te estará bien. De hecho, un té doble, por favor. Y pasa a la sala y ve a Astrid. ¿Habéis podido dormir? Yo, al final, con tanta información en los libros, casi no he pegado ojo. Hay un montón de información. Joven Eric, pase. Miren, pruebe este pan de centeno. Está increíblemente bueno. Centeno. Hablaba con el doctor. Quizá estamos de acuerdo en que deberíamos buscar los textos más recientes. Quizá podríamos, examinar ¿cómo lo han llamado? ¿Castillo? Estoy seguro que tiene un montón de habitaciones y sitios interesantes. Aunque creo que el doctor anda más interesado en conocer qué es exactamente de eso de lo que Línea nos quería. No sé lo que Línea nos pedía. Yo solamente estoy interesado en la librería, en ciertos casos y ciertas tesis sobre medicina, si le podríamos llamar así. Nada más. Pero me parece buena idea, quizás empezando por los más recientes. Máster, en teoría, ¿vale? Mi personaje ha estado la noche sin dormir registrando la biblioteca. ¿Puedo encontrar algo? Aparte de las 200 páginas de testimonios de... Claro. O sea, algo que me pueda interesar a mí como mi personaje. Claro, eso igual es un poco más difícil. Sí, puedes hacer una tirada de investigación. ¡Ay, una tirada. Dame un segundo, me lo saco aquí en otro... Sería de investigación. Ahí estamos. Pues nada. Tienes que seguir buscando un ratito más. O sea, lo que es de medicina no has encontrado así. No has encontrado muchas cosas. Pero Era para darle contexto. He estado toda la noche, señorita Algrid, y no he encontrado nada. Quizás tenga usted razón, quizás debería de empezar a buscar por lo más reciente. Yo lo que voy a hacer es, porque me he pasado la noche también mirando al final, leyendo sobre la sociedad, sobre diferentes personas, diferentes casos, y lo que porque de hecho está en la biblioteca y ahora al llegar a la sala reconozco en los cuadros gente de los relatos de la biblioteca. ¿Os suena alguno de los nombres de los que han hablado? Por ejemplo, Carlos Linneo. Todos los nombres de los que os tienen un cuadro. Tienen un cuadro. La mayoría de ellos tienen un cuadro. Vale. Pues me acerco, por ejemplo, a Carlos. ¿Os habéis fijado? ¿Es la gente de los cuadros? Este es Carlos Linneo. Este es el que dejó la sociedad. Si no lo he entendido mal, todo es como una especie de sociedad que intenta buscar más conocimiento y sobre estos seres, este mundo de los invisibles. De todas maneras, durante toda la noche, mientras estaba leyendo los libros, me surgía la duda. ¿Qué realmente qué estamos haciendo aquí? ¿Pensáis? Es una pregunta a ellos. ¿Pensáis que la señorita de Linnea quiere que formáramos parte de la sociedad? ¿Que la reabriéramos? Porque sigo perdido con todo esto. Sí, ella ha querido enseñarnos toda esta información, que es increíble, es imposible. De hecho, podríamos pasarnos
aquí un mes leyendo hasta poder leer toda la cantidad de información. En ese Y momento veis que llega Algot y viene con el café sí. y los tés. Perdón, señor Gustav, no le he preguntado a usted. He traído café y té por si, Sí, café, por para que favor, usted café. elija. Muchas gracias. Y lo deja encima de la mesa. ¿Encontraron algo en la biblioteca interesante que les pudiese ayudar? Y en ese momento Astrid saca, de entre sus telas y demás, saca como un pedazo de papel que es evidentemente ha sacado un trozo de uno de los libros de la biblioteca y empieza a leer. Se decía que las velas negras de los candelabros estaban hechas con sangre de toros sacrificados por vírgenes en noche de luna llena. Y sin embargo, yo me sentía enormemente atraído por su luz. Interesante esto, ¿verdad? Joven Eric. Dice un poco más adelante, el crujido de una puerta abriéndose atrajo mi atención. En las sombras aparecieron dos ojos brillantes, acompañados por la llegada de un hedor nauseabundo. Aferré un candelabro y lo levanté por encima de mi cabeza. Las gotas de cera caliente me goteaban por la frente. Con la luz del candelabro vi emerger una cara. Era un troll. Está bien, doctor? El café, gracias, Albot. Y sí, y una taza de té caliente, gracias. Y veis como Astrid sigue allí desayunando. ¿Vas a mezclar el té con el café? Vaya bomba, señora. Sí que tiene aguante. Troll, sociedades. No me queda muy claro esto. Le miro a Algot. ¿Qué hacemos aquí? Pues para que ustedes continúen. Entiendo que les habrán mandado línea para la sociedad. Pero no nos ha dado ningún tipo de... No nos ha explicado mucho. Más allá de ir ahí y veréis lo que hay. Porque normalmente ellos de aquí sacan los casos y las situaciones y son los que hacen las investigaciones. Pero... Esto es un punto de reunión para coger casos y cosas que llegan. Y entiendo entonces que Linnea quiere que formemos parte de la organización. Creo que quiere que continúen ustedes el legado de la sociedad. Y a ver, ¿Y sabes si hay un listado de casos, ahora que comenta que hay diferentes casos? Eso es lo que yo quería hablar. ¿Cómo nos llegan los casos? ¿Nos llegan por correo? ¿Alguien nos llama a la puerta? Tengo un libro muy chulo de una casa así en Londres. Es muy divertido. Le llaman la casa Harvey. Pero es algo así. Vienen aquí, llaman a la puerta. Pues, a ver, yo es que no tengo la visión. Yo siempre les he ayudado. Yo no he formado parte. Yo lo único que sé es... espera, que creo que ya lo entiendo. Se supone que nosotros con nuestra visión tenemos que encontrar los casos, ¿verdad? Claro, porque ustedes pueden ayudar a las personas teniendo la visión. Lo que pasa es que los casos les llegaban de muchas formas. Gente que les pedía ayuda, que con pues algún conocido, noticias raras que veían en periódicos. Pues espero que nuestros compañeros tengan algún tipo de visión más inteligente que la mía. La mía solo aparece cuando ella quiere, así que nos podemos olvidar de la mía. Y justo en ese momento, Astrid ha desaparecido de la mesa y está en el quicio de la puerta. ¿Veis el sitio donde ha estado desayunando? No quedan ni las migajas y está ya como en posición de decir, pues vayamos vamos, joven Eric, termines el té, vayamos a la calle. ¿Dónde pretenden encontrar rumores y noticias? ¿Aquí? ¿Metidos en este viejo castillo? Ya tienen ahí sus libros y sus historias. Si necesitamos enterarnos por qué Linnea nos llama, será porque están sucediendo cosas. Y dudo que entre estas cuatro paredes sucedan algo más que ratones royendo detrás de esos tapices. Pero antes de salir,
puede ser que hubiera algún... ¿Sabes si hay algún tipo de listado de casos no resueltos? ¿O Es que realmente aquí desde hace más de 10 años no se ha investigado ningún caso. Y los últimos, no sé si Lineal se ha podido decir algo, pero dudo que quedase alguna cosa concreto por investigar. Yo propongo que volvamos a hablar con Linnea. Hubo la refundación de cuando fue la gran masacre de Oulu, que bueno, yo tampoco es que me gusta hablar y notáis que, bueno, uno quiere como que no quiere hablar por privacidad, pero que está deseoso de hablar el mayordomo. Ya. Pues mientras coge la taza de té y le da unos sorbos, la verdad es que tendría que pasar por casa con toda esta novedad y debería un momento pasar por casa a ver cómo sigue mi madre y luego me gustaría volver a hablar con Linnea, la verdad. A no ser que vosotros tengáis algún otro plan. Gustav está callado mirando la taza de café. Da la impresión de que algo que ha dicho le ha activado algo en la cabeza. Se ha quedado pensativo mirando la taza de café. ¿Algo? Gustav, ¿estás bien? Sí. Perdona, disculpe, decía. Que si os parece bien, me gustaría ir a volver a hablar con Linnea. Y si entiendo que a lo mejor vosotros también querríais. Sí, estaría bien. Astrid, ¿qué propones? ¿Que la visión nos guíe? No, quizá las calles. Las calles, doctor, ya sabe. Seguro que ahí se escuchan cosas. Pero sí, me parece bien. Vayamos a hacer una visita a la señora Linnea. Recordad lo que nos ponía en su carta. Dice que ha vivido toda la vida rodeada de seres inimaginables. Y sin embargo, también nos decía que ahora eran más violentos, más agresivos, más sanguinarios. Seguro que se escucha algo. Seguro que, no sé, quizá cerca de los bosques o del lago, alguien haya visto algo, haya escuchado. Y según lo dice, está ya yéndose como hacia la puerta. O sea, Astrid está ya en la puerta, cogiendo al perro para irse a la calle. Cuando vas al perro, el perro te lo encuentras, que has tenido que dar un poquito un paseo, y te encuentras que está en los establos, como buscando cosas, algo en los establos. Así como pateando. ¿Cómo es? O sea, cuando hemos entrado en el castillo, o sea, que ha sido como una especie como de mansión y tal, recibidor, hemos visto esa especie de salón y la sala de los cuadros y la biblioteca, ¿no? Y luego, justo detrás hay unas habitaciones que os ha preparado Algor, que es para que os instaléis. Que es por donde hemos... Que es donde supone que hemos estado como la noche, ¿no? Un poquito detrás justo del salón y de la biblioteca que queda al otro lado, es donde se ha preparado unas habitaciones, como ha podido, con 4 cosas, que encima como tampoco casi algunos ni habéis pisado la habitación, pero eso las ha indicado, ¿vale? Una habitación para cada uno y están justo en el pasillo, pero lo primero es, ya digo, que sería este salón y la biblioteca y luego algunas habitaciones que hay a continuación, ¿vale? Y debajo, por la parte de abajo, estarían a un lado para los establos, ¿vale? Y ahí es donde te has encontrado el perro que está olfateando y vale. ahí.
Le miro, le veo que está ahí como inquieto y buscando, yo lisqueando algo. Y le llamo, pero le digo, ¿qué hay ahí? ¿Qué tienes ahí? ¿Qué has encontrado? ¿Algún ratón? Y me pongo a buscar a ver qué es lo que hace que el perrete esté por ahí mirando. Estaba olfateando un carro que hay ahí, como que parece que se metió anoche. Y veo algo en el carro, Mato. Es el carro que llegó anoche, ¿no? Que escuché llegar anoche. ¿Es tipo carruaje o es tipo carro? O sea, un carro abierto, tirado por caballo. Es un carro cerrado. Uh-huh. Y justo detrás llega Gusta, detrás de ti. Y yo estoy ahí justo como acercándome, mirando. Puede usted mirar, no hay interior. nada. Puede usted mirar, no pasa nada, no hay nada. De hecho, este carro no es mío. Lo traje para traer material médico. Mire, no se preocupe. No, quizás me preguntaba, ¿podría ayudarnos a ir de un sitio a otro? Ha sido buena idea tener aquí un carro, doctor. No creo que al dueño le importe. Bueno, igual sí. Lo podemos usar mientras tanto, no pasa nada. Yo no sé Astrid qué capacidad tiene. Y yo no sé si ve algo en el carro, ¿vale? El carro está vacío, pero claro, depende de tus capacidades. Pero y existe, o sea, me refiero que, a ver, Astrid va a buscar, no sé qué es, buscar, investigar, o sea, me refiero que está examinando el... No, muy discretamente sí, le ha llamado la atención que estuviera el perro ahí olisqueando y que no sé de qué manera puede ver o buscar o encontrar o algo que le llame la atención porque el perro... El carro está vacío, está vacío. Sí que puedes ver ahí hay algunos como sacos, más bien son como mantas que están tiradas en un lado, aburriqueñadas todas ahí en un lado, pero el saco parece estar vacío. O sea, el carro. Quizás se ha olisqueado algunos restos o algo así, simplemente por el carro. Y no hay ahora mismo nada que en el carro, porque le llama la atención al perro. Bueno, pero igual si investigas... claro que no sé. Hago de máster y te puedo dar algo. No, que es a lo que me refiero, claro, es decir, que no sé si puedo... Eso lo decide el señor máster. Haz una tirada de investigación y a ver qué te encuentras. Vale. Sí, la investigación del juego, en lugar de buscar cosas extrañas, va a ser investigarnos entre nosotros. Entre nosotros, sí. No, bueno, que no es la partida. A ver, que como estaba el perro ahí mirando... No, qué bien. Sí, estamos bastante perdidos de momento, o sea que no... Sí. Pues ya está, sí, mira. No cuentas nada. Si no, algún rastro cafeteado de alguna cosa que hubiese pisado el carro y ha seguido ahí el rastro del perro. Entonces, ¿vais a salir a hablar con Línea o vais a ir a vuestra casa? ¿Cuál es un poco lo que vais a hacer cada uno? ¿Vais a ir en grupo? Yo voy un momento a casa porque he pasado la noche y, o sea, me fui a un bar, pero desaparecí y yo sí que tengo familia, porque el resto creo que no. Y hacer una visita y luego quería ir a ver a Linnea porque yo sí que estoy... ¿Pero tú tienes que ir a ver a tu madre ahora? Muy llamado. ¿Tienes que ir a ver a tu madre ahora? ¿Que te gira por un calzoncillo limpio? No, hombre, pero pasa un momento porque no... O sea, porque me he ido sin más. Vamos con el carro, Gustas también tiene una clínica a lo mejor que atender, pero a lo mejor tiene algún ayudante. Claro, ¿de qué decir? Yo tengo a gente trabajando ahí, no os preocupéis. Vale. Ahora mismo yo creo que Gustavo lo que va a hacer es seguir a Astrid porque está muy interesado en todo esto. Astrid está ahora mismo duda se si salir está dejando a la llevar calle. un poco. Duda si salir directamente a la calle y ya ponerse a... Pues que dice Eric que ir a ver a su madre, pues a ver a su madre. Que dice que, o sea, Astrid ya ha salido ganando. Astrid no tiene casa ni tiene familia
O sea, ha comido 2 veces ya en lo que lleva de día, ha dormido. Claro, ella sí que se mete, ella se mete en la organización a saco, con tal de tener ya para comer y beber, ¿no? Claro. Pero la idea entonces es primero ir a ver a Línea y luego cada uno a vuestra casa a coger cosas, quien tenga casa. O bueno, o hacemos tu eso. casa. Sí, me vale. Es decir, no tengo por qué ir corriendo a ver a mi madre. Es simplemente que tengo que pasar un momento por casa y tal. Pero si... ¿No te quieres Y pasar por las habitaciones que ha preparado Albot este? A lo mejor tienes ahí ya una muda. Pero que ya pues si hemos estado ahí durmiendo. Si venimos de cada una habitación. Sí. Vamos a, yo creo que sí, vámonos a ver a Línea. Claro, ¿no? sí, pues por eso decía. Sí, la idea de... Sí, lo único es habéis ido al establo. O sea, ahora mismo estáis vosotros en el hemos establo. bajado, yo he ido a buscar al perrete. Yo me he quedado tomando. A ver, yo he ido a buscar al perrete y según ya veo que no hay nada por ahí ni veo nada, Astrid saca ahí como media rebanada de pan de centeno de entre sus ropas y se la da al perrete para que coma algo. Muy bien. Pues sí, entiendo que hay que ir al manicomio, ¿no? A la residencia de donde está ella internada. Claro. ¿Vais a al manicomio? Está muy lejos. Vamos en carro, pregunto. Vamos en carro. Espera, a ver. Que me tengo que acostumbrar a mover la flecha porque pincho yo las pestañas y si no muevo la flechita esa, no muevo a vosotros, para que lo veáis. A ver, el manicomio, este es el plano que tenéis, ¿vale? Este es el castillo de Kirian, creo que el número 4, y el manicomio creo que está aquí abajo del todo. Es el 2. Es el 2. El manicomio. Ah, no, es el 7. No, el 7. El manicomio es el 7. Hay que ir en carro. Abajo del carro. Hay que ir en carro. Hay que ir en carro. O está justo a la otra punta. Hay que ir en Sí, carro. está a la otra punta y donde estaba la Burger Baker es donde estaba la posada donde hablasteis con ella. La posada es la marca esa rosa, ¿no? Sí, vamos a fijarla ahí. Ok. Pues sí, estamos en la otra punta, vamos. El manicomio está al otro lado del río, muy bien. Estamos aquí en el castillo. Sí, ahí estáis. Pues perfecto, vamos a ver. ¿Veis al manicomio? Sí, yo creo que sí. Yo según salgo me voy a fijar un poco, voy a dar un par de vueltas porque no vimos muy bien los jardines según llegamos y ayer a la noche tampoco se veía mucho. Así que yo entré directamente al establo. ¿Hay algún tipo de cementerio o zona exterior que no hayamos visto a la noche? Al cementerio, o sea, los jardines son muy amplios, ¿vale? Si veis aquí el castillo tiene unos jardines bastante amplios, ¿vale? Incluso tienen aquí el castillo en la parte de atrás tiene para un embarcadero, ¿vale? Ah, vale, estos son todos los jardines, vale. O sea, bueno, no los jardines, o sea, no, lo que estamos viendo, a ver, que lo ponga, o sea, algo así, o sea, bueno, esto de aquí, esto sería ahí, donde están todos los jardines, ¿vale? Pero que son amplios. Y aquí, por ejemplo, tiene un embarcadero que pertenece al propio castillo. Y todo esto son jardines, ¿vale? O sea, bueno, todo esto también, entiendo que es toda esta zona aquí pertenece al castillo. Entonces, lo que sí que tenía unos jardines, a ver, no tipo Versalles, pero similares, y están hechos una mierda. Lo único que veis es esa parte que ha utilizado Algor para cultivar algunas verduras y tal. Y sí que veis en una zona que hay lápidas, ¿vale? Y esas lápidas, muchas de ellas corresponden con los nombres que habéis visto en los cuadros. No están, hay más cuadros que lápidas, ¿vale? Pero sí que tenéis unas cuantas lápidas ahí. No es ningún mausoleo, es un... No, son lápidas, alguna que tiene más digamos, más ostentosa, otras menos, ¿vale? Pero en general son lápidas normales. No, pues me uno a mis compañeros. Yo creo que sacamos el carro y entonces vais hacia el manicomio. Vale. Pues vais hacia el manicomio y ¿qué hacéis? Preguntáis ahí en recepción por... Necesitamos un nombre para el caballo, inciso. Si os acordáis de alguno.
¿Le queréis poner un nombre o algo? No, no, Acabo de no, mirar. para que lo penséis en Pablo. algún momento. Sí, sí. Vale. No. Runas. Se llama Runar. Vais al manicomio y entiendo que vais a recepción a preguntar por línea, ¿no? Ujú. Va. Pues, Sí, yo creo que voy a preguntar yo como Que hable el médico. doctor, claro, que seguramente será más fácil. Señorita, hola, dígame. estaba interesado en una paciente, una tal Linnea. Effelkin, Sí, ¿verdad? exacto, ¿Y, sí. y qué quería de ella? Estaba muy interesado en su caso. Es un tipo de... ahora mismo no me sale la palabra. No me sale la palabra. ¿Se te olvidan las cosas? Sí, amnesia. Sí, un tipo de amnesia muy interesante que me gustaría estudiar. Bueno, pues es que Línea, la verdad es que aquí está bastante libre. Ahora tiene una buena relación con el director. Entonces, seguro que ya creo que la he visto ya salir y se habrá ido, como siempre, ahí al Burger and Baker. Vale, vale. ¿Me Pero si quiere podría...? hablar con el director, eh, porque usted es médico entonces. Sí, claro, deberían de conocerme, sí. Pues Regento el hospital... no sé qué hospitales hay, uno de ellos. este es. Bueno, entiendo que a lo mejor lo tienes más una clínica, ¿no? Porque hospital solo No, creo que no, habrá uno aquí, ¿no? sí, sí, yo No, trabajo en el aquí es. hospital. O trabaja en el hospital universitario. Pues ahí es del hospital Sí, sí, yo universitario, trabajo ¿no? ahí, sí, sí. No. Sí, estamos interesados en este tipo de casos. Ahora que está de moda todo el tema de no solo curar el cuerpo, sino la mente. Sí, sí, es vital, es vital. Aquí ya vamos por esa línea y creo que justamente con los electroshocks están viniendo muy bien a los pacientes. Mm, Nunca he sido Pero bueno, partícipe de esa... yo solo soy sé algo de enfermería, no soy Sí, médico. sí, claro, no De pasa hablar nada. con el médico, con el Simplemente director. creo que debería haber más comunicación entre el hospital universitario y, y un sitio como este. ¿Podría hablar con el director o alguien me podría dar acceso al historial? Sí, bueno, eso ya sí que tendría que ser con el director, pero yo lo único que puedo decir que ha venido. Lo que pasa es que no sé si estará ahora presente. Yo le puedo concertar una cita si quiere. Eh, eh, o Os si me miro, espera usted me doy aquí. la vuelta, os miro y, si sale bien, bien, y si no, pues no pasa nada. Vale, lo que usted pueda. Ves que la chica se va y al Espere. rato. eh, ¿Sabe usted algo más de ella? Me refiero a nivel personal, ¿es afable? ¿Han tenido algún problema? Sí. no, es una mujer muy afable. Lo que pasa es, bueno, pues de vez en cuando se le va la cabeza y luego también que parece que se le inventa cosas, ¿no? Cosas, ¿Qué tipos de cosas? fantasía y cosas así. Mm. Y, bueno, pues, a ver, yo creo que ya es comprensible. Ya tuvo fama me dice, yo no he conocido su época de joven, pero bueno, ya tenía fama de Lleva mucho contar tiempo aquí. aventuras. No, yo llevo aquí poquito, yo llevo No, 5 años. me refería a Linnea. Línea, perdón. Sí, sí, bueno, desde que yo he entrado aquí hace 5 años y ya estaba ella. Bueno. Bueno, no se preocupe. Ya volveré en otro momento para hablar con el director. O quizás le mando una carta desde el hospital. Perfecto. Me dijo su nombre, si quiere se lo dejo al director, por si quiere Señor que Gustav. contar con usted. Gustav. Ya me Vale, conoce, lo apunto aquí. seguro. Y me ha Sí. dicho que trabaja usted en el hospital de verdad. Pues aquí Sí, se lo sí. he contado. ¿Vais entonces al Burger and Baker? Yo iba a proponerles, según se va la señorita, me acerco a Gustav y, y le digo, y puede ser que te parezca una
una locura. Pero siempre he pensado que se puede saber mucho de las personas por sus objetos. ¿Y si antes de ir a ver a Linnea al Burger intentamos ver su habitación y sacar algo de información con la que poder luego hablar con ella? Intentar hacer incursión a la habitación de cómo colarnos en el manicomio. Sí, yo creo que el plan es ese. O sea, yo creo que el plan es enterarse cuál es la habitación de Linnea y Astrid está ya dentro. O sea, Astrid está ya dentro en cuanto ¿Está la señora esa todavía? La señora está en la puerta. La señora está en la puerta ahora mismo. O sea, está sentada todavía ahí en la recepción, ¿no? Sí. Ha apuntado los nombres, ha tomado notas para... ¿Sabe que usted que sí, contactaré con el director? Creo que una carta funcionará mejor. Pero me gustaría ver a la señora Linnea cuando esté por aquí. ¿En qué habitación se suele hospedar? Pues en la 324. Interesante. ¿Necesitamos pasar por recepción? Pero tienen que avisar antes, claro, sí, hay que avisarle a ella. Vale. Ella, ya digo, no, ella no está... Tiene una habitación aquí un poco especial, no es como el resto de los internos. Ella puede entrar y salir cuando no quiera. A la vez que dice la habitación, intento mirar a ver si hay un mapa del lugar para saber dónde está localizada la habitación. Por si es fácil accesible desde algún lado. Entiendo que ser la 300 es el piso 3, si va como los hoteles o no, o es todo una planta... Hay como... Bueno, eso cuando entré lo veis. A ver, ¿me puedes decir? Hombre, pero yo me imagino que la recepción no está... Que no hay nada para encontrar. O sea, me imagino que la recepción no estará dentro. O sea, ya estamos en el hall, ¿no? Sí, estáis en el hall y veis que detrás de ese hall se extienden como dos brazos, ¿vale? Dos brazos largos y uno que es un poco por la parte de atrás, ¿no? Ese edificio que estáis viendo aquí, pues tiene esos dos brazos, el hall está por enfrente, o sea, vosotros entréis aquí por el frente, tiene una parte trasera y luego dos alas largas, ¿no? Posiblemente aún en el lado de la izquierda estén las habitaciones digamos 100 en adelante, y en el otro lado estarán las 200 y en algún sitio, por alguna característica, pues estarían las habitaciones 100, ¿no? Eso no se ve a primera vista. Vale, entonces podríamos localizar... Astrid se va a colar. O sea, se va a colar. Claro, pero sí. La idea de Gustav ahora mismo es, si veo que es fácilmente localizable la habitación, me refiero, si ellos podrían llegar a la habitación, voy a chequear a ver qué tipo de seguridad hay, o sea, qué tipo de... Si es esta mujer solo la que nos puede impedir la entrada, y si es el caso, la voy a intentar engatusar mientras ellos llegan a la habitación. Hombre, habrá celadores también, ¿no? O sea, claro, hay en cada ala, o sea, ella está en la recepción, pero luego hay unas puertas que dan acceso a cada una de las salas, ¿vale? Vale, están cerradas. Sí, o sea, está como cada una de las salas están cerradas y no se entra. Sí que hay una especie detrás de ella como una especie de despachos o algo así que posiblemente sea utilizados también un poco para el control o para la dirección y esas cosas, como un poco un archivo o algo así. Vale, miro a Astrid. ¿Qué me dice la cara de Astrid? Que se quiere colar, ¿no? Astrid está dentro. O sea, Astrid... Vale. Astrid, mira, a Astrid le asoma una palanqueta por una de las ropas que lleva, por si hay que forzar cerraduras. Y Astrid, de hecho, ya va casi moviéndose, ¿sabes? Como sacos de ropa que se van moviendo de un lado a otro de la habitación. Casi ya la estáis viendo como aparecer y desaparecer, casi sin verla moverse por la habitación. O sea, yo creo que ha localizado ya, además, ha visto que un ala, de hecho, un ala debe ser como el ala masculina, y ve que hay otra zona que es como el ala femenina. Y ya está como yéndose para allá. O sea, que te vas a intentar colar, ¿no? Sí. Pero espera, que yo voy a hablar con la señora, que yo le voy ya la señora disculpe, ¿cómo se llamaba? Sara, me llamo Sara. Sara,
Genial, encantado. Bueno, ya le he dicho mi nombre, soy Gustav. Habla usted de los tratamientos del electroshock. Me gustaría ver alguna de las habitaciones. Estamos muy interesados porque ahora estamos probando una serie de sustancias que nos podrían ayudar entonces mi idea es llevármela, que se vaya ella y que les deje espacio por ahora. Ella lo que te dice es que ella no sabe del electroshock y que es mejor que te lo explique él. No, pero sí solo quiero ver un poco las habitaciones. Ya quedaré con el director en algún momento. No se preocupe. Simplemente es para ver, a ver si el material... Tira persuasión. Es manipulación, ¿no? Manipulación, sí, manipulación. Venga, vamos a darle con todo. Dale. Venga, no ha salido ninguno, macho. Te estás poniendo un poco pesado. ¿Se puede forzar la tirada aquí? Perdona, no me acuerdo de esto. Pero sí, puedes forzar la tirada y es un estado. Te pillarías un estado. Demasiado pronto, ¿no? A ver, te comento. Es un estado. Lo que hablamos de estas partidas, si descansas, puedes recuperarlo, ¿vale? Lo que no me recuerdo es quién de vosotros tiene inspiración. ¿Cómo era eso? Espera. O sea, a ver, como manipulación es una tirada de la parte de lógica, digamos, de la parte mental, generaría un estado mental, del que tú quieras, ¿vale? Sí. Si fuese, por ejemplo, que fuerzas una puerta, te generaría un estado de a lo mejor de hacerte daño. Entonces sería un estado físico. Vale, lo compro. Tiro otra vez y me pongo irritado. Vale, pues, tira antes de ponerte en estado. No te pongas en estado todavía, haz la tirada. Vale, entiendo. Porque si no te resta. Vale. Joder, es que, o sea, tengo bastante. Bueno, no bastante, tampoco te digo así. Vale. Pues, pero señora, me está usted poniendo nervioso. Madre mía, nos van a echar. Mira como la mujer ya te mira muy enfadada, como diciendo, este hombre no sé ya de qué va. Es más, está viendo que la hoja que había dejado así la está doblando y la está tirando a la papelera. Y por favor, déjenme que tengo... Vale, Astrid aparece justo al lado de la señora y le dice, entonces me decía que aquí es un lugar de descanso y claro, no están permitidos los animales, ¿no? Los perros y demás mascotas no se permiten porque, claro, funcionaría un poco esto al revés para el descanso de los pacientes y quizá usted no sabría explicarme por qué allí, en aquel pabellón, y señala justo al pabellón contrario por donde se quiere colar, está correteando aquel perro y ve al perrillo que le ha mandado por ahí por el pasillo y la está señalando como para que se fije que se ha colado un perro y que tiene que levantarse e irse a por el perro. A por el perro, vale. Y tú te vas a ir por el otro lado, ¿no? Imagino, ¿no? Sí. Vale, pues tira una de sigilo, ¿no? Si te sale bien, tú te vas y ella se va por el perro. ¿Te parece? Venga, sí. Venga, sigilo. Ya verás, como una cacharrería. Venga, vamos a ver. ¿No tengo un +1 por el perro? No, bueno, perdona, eso salido. lo he dicho. Está Vale. hecho. Cuando no se me olvide, ¿vale? Normalmente en las tiradas, si alguno puede apoyar, ¿vale? Por ejemplo, en esto que tú estás haciendo, que es un engaño para distraer y toda la historia, ¿vale? En ese caso, podrías tirar con un dado más por cada persona que está a tu lado, ¿vale? Si te pueden ayudar en la tarea, ¿vale? Pues tirarías un dado más. Pero no si tiráis los dos, ¿vale? Quiero decir, ¿vale? Para que no se me olvide, ¿vale? En este caso, digamos que, por ejemplo, pues si Igor y tal ayudan y Eric, Gustav y Eric te ayudan a la distracción, pues tirarías 2 dados más, ¿vale? No, lo conseguido. Vale, pues la señora, ves que la señora histérica va por el Sara sale corriendo a por el perro y tú te cuelas por el otro lado, ¿no? Sí, eso es. Vale, Yo pues mientras por el lado de la derecha, ¿no? A buscarla a 314, esa, ¿no? ¿Cuál era? Vale. A 314. No sé por qué. Vale, pues imaginemos que el perro lo has puesto en el lado izquierdo y tú tiras por el lado derecho, ¿vale? Cuando entras en las habitaciones, ves que están los números 200, o sea, con habitaciones marcadas con el número 200 en adelante, ¿vale? Y claro, y no veo las 300 por ningún lado, ¿no? Ahí no has visto ninguna de las 300,
¿vale? Y sigues por el pasillo, todas las habitaciones están cerradas y lo que sí que ves es que hay jaleo de, digamos, de como que hay gente que a lo mejor está tratándola dentro, ¿vale? Entonces en cualquier momento te podrían asaltar. Tú estás viendo ahí números del 200 en adelante. Vale, pues no encuentro números de 300. No encuentras el número 300. Y ninguna puerta que no sea de habitación cerrada. O sea, una puerta que no sea de habitación, que conduzca como a otro pasillo o a otras escaleras o algo así. Todas esta hilera están cerradas, ¿vale? Si vas forzando todas las puertas, te pueden oír perfectamente, ¿vale? O sea, No, pero las que veo que son puertas de habitación, no. Vale. En esta es que no ves ninguna que sea habitación 300. Vale, ni ninguna otra puerta que no sea de habitación. Son todos de así de 200 y no ves, si no pasas esa puerta a lo mejor encuentras algo más, pero son todas con numeración 200. Vale, pues me vuelvo por donde he venido y antes de que llegue la señora de ir a buscar al perro se lo digo a Gustav y a Eric. En aquel lateral no está la habitación, no hay ninguna habitación 300, están todas, no sé cuál es la habitación de línea, tiene que estar en otro pabellón, en otro sitio. Dijo que era una habitación especial. Una habitación especial y vemos en el escritorio, o sea, donde está esta señora que se ha levantado a ir a buscar al perro, ¿hay algún tipo de libro, plano? No, lo que veis es que hay como esas puertas como dos puertas a los laterales que no son que no van con las instalaciones, o sea, como estas galerías, sino como que hay lo que estaba detrás como un despacho, pero hay otras dos puertas que no sabéis dónde va. Vale. Detrás, en el bloque este gordo, ¿vale? Sí. Hacia la parte de atrás de ese bloque. Vale, que tendría que ser por ahí. Bueno, intuís que puede ser por ahí porque si porque no hay otro sitio. La 200 y la otra suponéis que es la 100, pues posiblemente detrás de donde está el mostrador es donde pueden estar esas habitaciones 300. Pues hay que colarse por ahí, ¿no? Yo iba a ver si podía encontrar, o sea, si iba a tener suerte, mientras ha ido la señora a buscar al perro, si podía meterme donde tiene ya la garita esa y si hay suerte y hubiera un uniforme del hospital para poder colarme. Vale, pues tira sigilo. Primero porque te vas a colar, ¿no? Aquí sí, como tienes que hacer para que no te pillen. Sí, espera, ¿cómo era? Tengo que abrir la ficha. Yes. Y tiro sigilo. Y no hay modificador, se tira sin más. Bueno, mira ahí. Vale, pues sí, justo ves que detrás del mostrador, donde está ese despacho, entras y a mano derecha hay batas posiblemente de personas que trabajan ahí, ¿vale? Y tienes ahí una bata. Vale, pues... Varias batas. Pues sí, de hecho es que iba a pillar la mía y una bolsa que llevo, el zurrón este que llevo, meto dos batas para ellos. Y cuando voy a mirar a ver si está ella volviendo ya o no, y si no ha venido todavía sigue con el perro, ¿vale? Esto es lo que voy a hacer. Si ella no ha venido todavía cuando ha venido con el perro, salgo y le doy a Gustav el zurrón con las dos batas y le digo que se tal. Si ya está viniendo... Ella no solo está viniendo, sino que está cogiendo y están echando el perro a la calle. Vale, pues entonces... Cerrando la puerta y va hacia vosotros. Vale, entonces lo que hago es que... A ti no te ha visto, porque tú ya has salido, ¿vale? No te ha visto y sales con las dos batas, pero ya estáis, digamos, está casi llegando hacia vosotros. Vale, bueno, pues llevo las batas, las llevo las tres guardadas, porque ahora no me va a ver ella vestido de tal, pero vale, me llevo las tres batas y les hago un gesto como para decir, tengo una pequeña ayuda para poder entrar.
Vale, Bueno. Astrid se ha acercado a una de las puertas. ¿Puede ser que se haya acercado a una de las puertas para ver si están abiertas o cerradas? De las de detrás del mostrador. O sea, tú no has salido todavía, ¿no? O que tú te has salido del ala y estás fuera en la central, ¿no? Como estamos ubicados, ¿no? Claro, yo Yo creo Ya que estás aún- en la recepción. Sí. En la Sí, recepción. claro, yo volví a recepción Vale. y Nada, ahí... Lo que hace Sara es, perdone, pero es que ustedes no pueden estar aquí. Luego ya si quieren, cuando venga el doctor, yo ya dejo su nota y le llamo a usted, al doctor Gustav, para que hable con usted. Pero es que aquí no pueden estar. Me parece increíble que no me deje entrar, de verdad. Es que va usted a recibir una reclamación desde la universidad, seguro. Pues ponga usted lo que quiera, pero que tienen que irse de aquí Sí, sí, inmediatamente. ya No, ya hablé pondremos. con el director. Sí, ya hablaré muy seriamente, además. Y además, Y- ve a Astrid y por favor, usted tiene que salir de aquí, que aquí no es sitio para estar aquí. Bueno, pero quizá yo, a mi edad yo, claro, quizá... Usted vaya al hospital si quiere. ¿Qué se necesita? Claro, pero entiéndame, una mujer como yo, sin recursos, voy a intentar distraerla, camelármela, para ver si los otros dos pueden por lo menos mirar o acercarse a Sí. alguno. O sea, voy a intentar a ver, Astrid es una señorona, es una anciana y estamos en un hospital psiquiátrico. Es una mujer que vive en la calle, es como... va a intentar ir a decirle que, bueno, quizá pueda haber un sitio para... Sara, se llamaba usted, ¿verdad, joven? Quizá puede haber un sitio para mí y para todos mis gatos. ¿Los ve? ¿Los ve que están aquí a mi... pues los pequeños gatos, y empieza a como acariciar el aire, como diciendo, mire, el pequeño Bigotes. Vas a intentar ¿Qué? engañarla. No, porque ya por manipulación. ¿Le puedo Voy a ayudar? intentar, en realidad puedo lo que ayudar? quiero es, en realidad, Sí. yo lo que quiero es ayudar a ellos a que intenten meterse ellos. Gustav, tú no ayudes que tú la pones Ya, nerviosa. Pero yo, la Hacemos idea una cosa. es que viene conmigo. No, esforzar mucho, que viene conmigo No, en el no. hospital, que es. Sí, lo que voy a hacer es, si no, en lo que ella le mantiene ocupada, iba a ver como nosotros que nos vamos saliendo, y de hecho lo que iba a decirle es, antes de salir, veo que está empezando a hablar ya Astrid y le digo, pero antes de salir, ¿podría pasar un momento al baño? ¿Tiene el baño aquí en la entrada o dónde? No, aquí no hay baños para personas. Está Astrid con los gatos. Allí. Entiendo que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si tú ibas a intentar engañar de alguna forma a Sara y que Eric aproveche, junto con la ayuda de Gustav, que va un poco a apoyar que tú estás un poco ida de la cabeza, para que Eric pueda colarse. Entonces, Tranquila, Astrid, ya volveremos. Vamos a ir al hospital ahora. ¿Se encuentra bien, Astrid? Pero es un sitio maravilloso para el pequeño. Discúlpela, Sara. Discúlpela. Se encuentra un poco mal. Era una de las razones también por la que habíamos venido aquí. Pero ya veo que a usted no le importa nada, así que nos volvemos al hospital. No nos vamos, doctor. Al pequeño Bigotes y a Peperoncito les encanta este sitio. Estoy seguro de que sí, Astrid. Hacemos eso. Una tirada de manipulación para engañarla a ella. Madre y luego una de sigilo para ver si se cuela a Eric. O sea, que una de manipulación de Astrid con ayuda de Gustav. Lo único que Astrid tiene se pone un dado más porque le ayuda a Gustav. Vale. Pues mira, por lo menos es un dado, ¿sabes? Es un dadito, ahí está, ahí lo llevas. Sí, porque 1 más 1, ¿sabes? Madre mía. Hombre, ¿qué ha pasado? Bueno, mira, la ni tan engañáis. No, pero señora, ya ve ahí que puede ser un caso y ahora tiras tú, Antonio, para ver si te cuelas. Me pongo la bata. Puedo pasar desapercibido. Eso no es un Hombre, bueno, y estamos nosotros dos distrayéndola. Exactamente, como estás distrayéndola, ponte 2 dados. Perfecto. Voy.
sea, si con 10 dados no lo sacas. Sigilo con +2. Vale, pues se ha quedado Sara pendiente contigo, incluso está llevando Si es que Sara, a las disculpe, habitaciones. disculpe, me le tenía que haber explicado mejor. La verdad es que vengo con esta mujer y es que tenemos... y ahí les dejáis ahí. Y se ve como Sara os acompaña y se va a meter por la galería del pabellón 1 y te va a llevar a una sala para que tú puedas ver cómo se hacen los electroshocks y con la señora y para buscar a un médico que la vea a Astrid, ¿vale? Y Eric sube por las escaleras que hay a mano derecha. Ahí no es como las otras puertas que están, digamos, como más controladas. Y empiezas a ver que sí, que hay números que van del 300 para arriba, ¿vale? Perfecto. Sube tiene como 3 escaleras, o sea, es una escalera así de caracol que va subiendo diferentes plantas y van saliendo varias habitaciones a los lados, ¿vale? Y ves que justo de las que están subiendo 2 plantas, ya empiezan en el 320, 321, o sea, 321, 322, y ves que hay una que es la 324, ¿vale? Además, cuando tiras una tirada, pues ves que justo la puerta de la 324 está abierta, ¿vale? Y entras, ¿vale? Perfecto. Entonces, lo que ves ahí es, pues, una serie de cuadros un poco fantásticos, ¿vale? De paisajes de campo, ¿vale? Con algún dibujo pues de troles y cosas así, ¿vale? Y algunos libros, ¿vale? También tienes que ves algunos libros y un poco de ropa, ¿vale? Pero se ve que tampoco ahí tiene muchas cosas, ¿no? Porque como ella os dijeron que también tenía un apartamento, ¿vale? Pues ahí parece que no tiene mucha digamos, sus cosas, digamos, que guarde cotidianas, etcétera, ¿vale? Solo ves algunos cuantos libros de lectura, etcétera, pero nada así muy interesante que te pueda... Vale. Lo que voy a hacer es, al ver que a simple vista no encuentra nada... Sí que tiene eso, bueno, tienes ahí o sea, como artículos parecidos a los que habéis visto, ¿vale? Y te llama la atención. Por cierto, al entrar a la sala, cierro la puerta, ¿vale? Para que no vean a un tío loco, un tío ahí metido en su habitación. Y busca trampas. No sé si la puerta tiene cristal o mirilla desde fuera del pasillo. No, es una puerta. Son diferentes estas puertas a las que te colaste la anterior vez, ¿vale? Que estaban vigiladas, que sí que tenían ventanita para ver desde fuera. Estas no tienen para verse desde fuera. Vale. Pues cierro la puerta, para así por lo menos. Lo único que sí que ves, digamos, de uno de estos cuadros, sí que te llama la atención una nota que te he dejado ahí, ¿vale? Que pone troles. O sea, te has estado leyendo un poco lo que son los libros y te llama la atención esa, por alguna cosa, pero... ¿Cuál? donde están los textos, hay una que pone troles, que está hablando habéis visto una cosa que también de una de las noticias anteriores viven en comunidades, en colinas y montañas, fabrican su cerveza, cuidan del ganado, se casan y tienen sus propias tradiciones. A veces intercambian favores y herramientas con humanos. Los trolls del bosque suelen tener barba larga, cola y una nariz prominente y pueden parecerse mucho a los humanos. Algunos incluso son bellos, aunque suelen tener la piel más verdosa y sus ojos son extraños. Los troles de las montañas están emparentados con los gigantes. Son enormes y abominables, con colmillos, piel verrugosa, múltiples brazos y piernas. A veces raptan a humanos ofreciendo comida encantada. Se conocen casos que se han llevado a un bebé de la cuna y han dejado un niño cambiado en su lugar. Vale, al leer esto...
me dice algo de algo que yo relacione, algo que me haya podido pasar o algo que tal. Entiendo que en principio yo no he tenido nada con controles en general que ver, que yo sepa. Vale, hay una cosa que iba a hacer. Es un poco ya hacer un poco meta en este momento, pero merece la pena que busque más porque puedo utilizar un objeto que tengo especial para buscar pistas. Ahora mismo no, has encontrado. Esa es la que te ha llamado. Como has Vale, o sea, que la no tiene tirada, sentido que dedique... Vale. Aquí sí que eso es lo único que te llama un poco más la atención, ¿vale? Vale, pues me llevo la nota conmigo y si no veo nada más y realmente no hay nada más que nos pueda ayudar a saber de ella o su pasado y demás, pues nada, tiro hacia la salida. Y es verdad que hay más de una puerta, porque si preferiría salir por una puerta que no sea... No, esta te va a la misma puerta. Es como una puerta que va subiendo por una escalera y a lo largo, pues digamos, de la escalera van saliendo 3 o 4 habitaciones, no como la otra que es una galería. A la entrada, o sea, antes de salir a la recepción, miro a ver si siguen ellos entreteniéndola o no, o qué está haciendo, y espero a que no mire o que no esté tal para salir de la puerta y salir hacia la calle. Sales perfectamente porque le están ahí enrollando. Han llamado a un médico y le están explicando a Thomas. Sara ha ido a por Thomas, que es uno de los médicos de allí, ¿vale? Y le está explicando un poco la situación para que examine a Astrid. Curioso caso el de esta mi amiga mía, Astrid. Coméntales lo de los gatos. Estás muteado. Yo creo que el pequeño Bigotes estaría contento de estar aquí. Lo que pasa que Boqueroncito, pues ya sabéis cómo se pone. Siempre enseguida se pone a corretear detrás de todo lo que ve y claro, pues el resto, Luna, Estrella y los demás de la camada, pues mirad, ¿ves? Se han vuelto a perder. ¿Dónde estás, sí, Bigotes? Sin mirarle ya más a Astrid, el doctor Thomas, mira, Gustav, sí, a ver, muchos casos de estos tenemos. Justamente para estos casos es lo que recomendamos una sesión de electroshock, que viene bien, porque hay mucha gente que viene diciendo que ha visto animales fantásticos, ogros y cosas así, y normalmente con una descarga le va bien. Incluso, tenemos ya varios pacientes aquí que justamente los hemos tratado. Y la verdad es que en el 80% de los casos vienen muchos pacientes que afirman haber visto seres fantásticos. Sí, o sea, no es lo que más venga, la verdad, que por ver seres fantásticos. La mayoría son depresiones, mujeres que tienen el humor raro y su marido las traen aquí y va para un tratamiento. Pues claro, estos tratamientos suelen ser caros, pero son efectivos, ¿eh? Estos 2 o 3 sesiones de electroshock normalmente cambian mucho a la experiencia de la actitud y la forma de comportarse de las personas. Se las ve mucho más tranquilas, más sosegadas. Y, hombre, si usted lo está pensando para montarlo, como me ha dicho, en su hospital, yo le puedo decir ahora mismo, hacemos una sesión para que usted vea cómo son con esta señora Astrid. Estoy mirando a ver si... Yo es que he desconectado del tío este. Me está dando una chapa de cojones. Entonces estoy mirando por detrás a ver si veo a Eric ya salir. Y cuando él me diga... me acerco como a la entrada, porque yo ya he salido, me he quitado la bata y la he vuelto a meter. Y me acerco como a la entrada y les hago un guiño a esa mujer. Yo ya no paso porque... ¿Sabe usted, señor? El problema es que se me ha olvidado. Tengo que traer documentación del hospital. ¡Bigotes! ¿Pero dónde vas corriendo? Tranquila. Y Astrid sale corriendo hacia Eric como si fuera persiguiendo al gato. Vuelve aquí. Lo siento, Bigotes. señor Thomas. Volveremos mientras me estoy yendo, ¿vale? Cuando quiera. Volveremos con los documentos. Encantado, un placer. Con el director, que está usted interesado, y podemos hermanar en los hospitales, porque esto yo creo que es un tratamiento que viene muy bien. Vale, nos vemos. Gracias, Sara, gracias, hasta luego. Y nos vemos.
Vale. ¿Y qué Bueno. vais ahora? El Burger Baker, a ver si está allí en línea. A ver, yo cuando me encuentro con ellos en la calle, pues chicos, la verdad es que tampoco he podido encontrar mucho. He encontrado esto y les enseño lo que me ha parecido interesante. Pues de lo más que he podido encontrar hablando del tema que nos atañe es este escrito. Así que la verdad es que pensé que iba a poder saber más de su pasado o de cómo es ella, pero no va a haber otro medio que volver a hablar con ella en el pub. Como os estoy poniendo simplemente la nota ya como es para todo el mundo, para que la tengáis todo el mundo, ¿vale? ¿Qué es lo que ha leído entonces? ¿No? La de troles. Troles. Sí. Vale. Sí, que entiendo que nos lo cuenta y nos lo tal, ¿no? Sí. Y vale. Pues, ¿qué os parece si nos tomamos otra cerveza? Que ya va siendo hora del aperitivo. Vale, Astrid, tengo una duda porque entiendo que Astrid sabe, o sea, conoce la ciudad y conoce los alrededores, ¿no? Sí. Y a los alrededores de Uppsala entiendo que lo que hay son bosques. Hay bosques y hay zonas sobre todo de casas de campo de granjeros. Vale, granjas. Vale, granjas. Y alguna fábrica. Vale. Hay fábricas a los alrededores. Okay. Vale. Aquí se está llevando el tren, veis ahí la línea de tren. Entonces, bueno, pues está fortificando la línea de tren y cosillas de ese tipo. Vale, o sea que, vale, perfecto. O sea que aproximadamente esto y los límites, o sea, donde ya se pierde el mapa, empezarían granjas y bosques, sí. ¿No? Sí, ya serían las afueras de la ciudad. Y ahí son, vale. Pues entendemos que, por ejemplo, Eric vive ahí a las afueras, a unos 15 minutos andando, ¿vale? En algún sitio de estos podemos ubicar que trabajaba en el hospital, o sea, al final trabajabas en el hospital y tú pues estás por todos lados. Por la calle. Estoy por todos lados, sí. Vale, y el hospital, bueno, el hospital es el 2 que está ahí también, sí. Aislado. Vale, guay. Pues, vale. Vale, vamos a... Sí, ¿no? Vamos al bar, porque independientemente de lo que nos diga Linnea, si hay... Si puedes comer gratis, si tú puedes comer gratis, ¿no? Yo voy a comer gratis seguro, pero si hay algún rumor, si hay algún rumor o alguna cosa también, ¿no? Yo creo que esa zona está guay. Venga. Pues veis, entráis en el Burger and Baker y veis que está Línea tomándose un té en la misma mesa de siempre, que bueno, en la misma mesa que la habéis visto otras veces, la última vez, y ya me decís vosotros. Pues nos acercamos. Entiendo que nos acercamos los tres a la vez. Le hacemos un guiño al camarero y yo le digo que me pongo una cerveza. El camarero os ve de nuevo y ve que vais a... como otra vez están aquí estos. Y... ¿qué quieren? ¿Una cerveza y...? ¿Algo más quieren ustedes? A Astrid la mira así y se pone, te traigo algo calentito, ¿no? Pero ya como diciendo 2 días seguidos es mucho, ¿eh? Y usted, ¿qué quiere, caballero? Mirando a Augusta. Augusta no dice nada, está sentado al lado de Eric. Ya os habéis sentado junto a ella, a Alice. Sí, yo creo que Augusta está sentado en plan de... Astrid una vez que ha pedido, o sea que el camarero se acerca y se vuelve a ir, Astrid se va a levantar y se va a dar una vuelta por el Burger and Baker así sigilosamente, o sea como es ella, por si escucha algo, o sea ella simplemente es por
por escuchar conversaciones de los demás. Por escuchar, no vaya a ser que de pronto escuche algo que ha pasado en algún bosque o en algún sitio. Es el momento, entiendo que hay más gente y que puede más o menos hacerlo, sí. Hay gente en el... Sí, hay gente que está tomando unas cervezas, otros están ahí charlando Fenomenal. tranquilamente. Y pues ves ahí lo típico como algunos en grupo. Hay una pareja ahí jugando a dominó, a un juego nuevo que muy Que interesante. está pegando fuerte en un sala. Fuerte. Pero ¿cómo funcionaban los puntos de experiencia? Le dice. Ahora siempre consigues puntos de experiencia. Cada vez que conectas ficha. Vale, nosotros que nos hemos entrado con la señora. Sí. Están otra vez aquí. Ya habéis ido al castillo. ¿Qué tal? Pues yo supongo que no puedo hablar por mis compañeros, pero la verdad es que bastante asombrado. ¿Cómo es posible? Me gustaría saber en qué momento la sociedad se abandonó. Bueno, no fue un abandono. Realmente hubo una especie de catarsis. Ya le comenté que cuando Carlos Linneo fue un punto de inflexión, porque la sociedad ahí, algunos se pusieron en contra y otros se pusieron a favor, y seguro de los que estuvieron en contra fue incluso llegaron a quemar parte de las instalaciones del castillo. La situación en esa época estuvo muy tensa, lo que me contaron, y hasta donde yo sé es porque ahora estamos peor todavía, pero ya en aquella época ya se percibía que los Baesen estaban perdiendo el equilibrio entre las personas y los humanos. Y entonces ya en los pueblos estaban acostumbrados a tratar a la gente con los Baesen, a apaciguarlos, digamos, a convivir con ellos. Pero lo que pasa es que los Baesen ya se volvieron mucho más agresivos, y lo que no sabía la gente y lo que no estaba es cómo enfrentarse y luchar contra ellos. Hubo una gran batalla, por decirlo, guerra en Oulu, y ahí fue que a finales del siglo XVIII pues se reunieron muchísimos de los que portábamos la visión. Yo no estaba, yo ahí todavía no estaba, y se congregaron justamente porque querían ver cómo enfrentarse a cómo retomarlo. De todas las sociedades vinieron gente y se unieron ahí en el castillo de Oulu, en Finlandia, para ver qué medidas tomar y expulsar a los Baesen. El problema es que eso llegó a oídos de Vesla, una matriarca gigante, que se enteró de lo que querían hacer estos compañeros de la sociedad, y mandó a sus hijos al castillo a destruirlo y quemarlo. Y bueno, pues eso fue una verdadera catástrofe, porque la mayoría de la gente murió en esa cuando se congregaron en el castillo. Tan solo hubo 3 supervivientes: la baronesa Caja Cocola, el profesor Albert Brendenfield y el conde Hilmar Tudestierna. Y esos son los que se salvaron, que se metieron en el pozo del castillo para evitar las llamas que hicieron los gigantes. Y disculpe, señora. Está hablando de gigantes. Sí, claro, gigantes. ¿Y quién era esta señora Vesla? Era una gigante. Sí, era una gigante, es la matriarca gigante, porque ella
A ver, hay que entender que ella lo que decía que esas tierras en las que iba gente eran suyas y ella tenía que cuidar la naturaleza y la fauna de ese lugar, que los humanos la estaban destrozando y que no tenían derecho a esas tierras y a tratar así a la naturaleza. Y le estaban muy cabreados. No solo eran los gigantes los que estaban cabreados, otros seres también estaban cabreados. Pero Pero en concreto, claro, ¿por qué focalizar su odio sobre una sociedad que precisamente se encarga de eso? no, porque no toda la gente de la sociedad veía a los Baesen de la misma forma. Vale, Algunos entiendo. que los han visto siempre como demonios. No veían a los Baesen, no todas las sociedades, ni todos los grupos de las diferentes zonas de Escandinavia, digamos, mediaban. Igual que eso que se ha perdido de los pueblos, de entender, de comportarse, de mantener ese relación entre unos y otros, se perdió. Eh, Vale. ya están viendo ustedes por aquí la cantidad de bosques que se han talado, las fábricas que se están construyendo, los campos que se están abandonando. Pues todas esas cosas es lo que han alterado. Y no solo aquí, en Úrsala y en sus alrededores. Esto ha ocurrido a lo largo de toda esta que llaman la industrialización, con lo que está llevando. Entiendo que eso ha podido afectar. Pero mis compañeros, miro a Eric, miro a Astrid, pero no la veo. Nos preguntamos qué debemos hacer. Bueno, Tan fácil y sencillo como eso. pues justamente lo que hicieron Kazza, Albert y Hilma. Ellos vinieron Escondernos aquí. en un pozo. No, esconderse en un pozo no. Ellos fueron los que vinieron aquí a Uppsala, al castillo de Grienkeld, y empezaron a construir la sociedad, buscando nuevos miembros. Y yo entré a formar parte de ellos. El problema es que ellos también, pasado un tiempo, desaparecieron. Albert, parece que la última pista fue por el norte de Noruega a investigar unas luces extrañas. La baronesa se subió a un barco dirección Suecia, supuestamente a expulsar a alguna criatura que había en las profundidades del mar. Y el conde emprendió viaje hacia Oriente, pero no dejó sitio de donde. Los que quedamos, pues bueno, muchos siguieron investigando casos y fallecieron. Y bueno, pues Déjeme ser más preciso. ¿Cómo nos llegan los casos a nosotros? Me explico. Tenéis que estar atentos, Hay gente que vendrá y pedirá ayuda. Gente pero la mayoría muchas veces va a ser por las noticias que os llegan. Cuando la gente, normalmente cuando habla de cosas, enseguida se les toma por locos. Ahí es donde nosotros siempre, pues sabes que tienes que escucharlo. No digo que todas las noticias que hablen de seres extraños sean ciertas, por supuesto que no todas, pero sí que es cuando hay comportamientos raros. No tienen que hablar que solo, simplemente comportamientos raros de lugares, que empiecen a haber muertes en algún sitio, que empiecen cosas de ese tipo, son detonantes. Y por supuesto que sí, mucha gente pueden veniros a pedir ayuda por algún caso, pero claro, eso imagino que vendrá más adelante, cuando sepan de ustedes. Tengan en cuenta que como somos una sociedad secreta, no todo el mundo lo conoce o sabe dónde tiene que ir a pedir Me ayuda. imagino, según has dicho lo de escuchar, o sea, es que hay que escuchar. Me he imaginado como un corte y a Astrid poniendo la orejilla a ver si escucha algo ahí. Sí. Astrid está ahí, eso, a ver si se arrimaba a las mesas, se arrimaba a la barra, se ha ido arrimando así de lado a lado, a ver si ha recogido algo. No sé si ha sido capaz de escuchar alguna cosa, algún rumor o alguna... No, en principio no están hablando. Es que están súper liados con el jueguecito, que están metiendo un ruido ahí porque están ahí con el juego, golpeando con las fichas y eso, ¿no? Sí. Y en principio pues no veis nada así interesante. A lo mejor alguna persona que se os queda mirando, sí que no sabéis si es que estáis llamando la atención, pero sí que hay un hombre que os está mirando ahí, y el camarero también. El camarero como ya un poco
pensando, estos que están haciendo con línea aquí otra vez. Bueno, Astrid se ha dado una vueltecita y ya cuando ha visto que el camarero le ha mirado ya 2 veces, se vuelve otra vez para la mesa con el resto. Y como si hubiera estado en la conversación, ¿eh? O sea, como si hubiera estado metida en la conversación. Pero no creo que sean ahora gigantes lo que nos preocupa. Hubiéramos oído hablar de ellos. Les llegarán casos de cualquier tipo. Hay muchos. Mira, ¿estos cuadros? ¿Por qué quitáis mis cuadros? ¿Quién ha quitado los cuadros de mis animalitos? ¿Has sido tú, Peter? Y te mira a Eric. ¿Me has vuelto a quitar los cuadros, Peter? La miro y le digo, pues, como ya he visto que está... sí, me los he llevado a limpiar, pero ¿recuerdas que estabas hablando de la sociedad? La sociedad. ¿Qué te contaba? Ay, perdona. La sociedad, sí. ¿Y qué os decía? Estáis muteado. Perdón, Astrid. Sí. Le dice supervivientes, línea. Hablabas de los supervivientes. Albert, Almar. Claro, son los últimos que, digamos, que dieron un gran impulso a la sociedad en el castillo. Ahora os toca a vosotros coger sus riendas y ayudar a la gente, más que nunca. Necesitan esa ayuda más que nunca. Nada, toca irse a casa a descansar. Gustav se levanta y se va. Lo podéis ver, está en la puerta fuera. No se ha ido. Se ha despedido con la cabeza de Linnea y está afuera con una petaca. Pues nada, sigo y me despido de Linnea también y me acerco a la puerta para... Un trago, chico. Antes de salir o antes de moverse y demás, Astrid se acerca, se arrima un poco más a la línea y le pregunta, pero entonces lo volvisteis a montar, volvisteis a formar parte de la sociedad y tú estuviste ahí, estuviste trabajando claro. por... Yo era muy pequeña. Esto es ya hace mucho tiempo. Estamos hablando de 50 años atrás. De cuando vinieron ellos. Y ya, pues eso, hace más de 10 años que nadie de la sociedad ni se han puesto contacto de otras sociedades no sé cómo estarán, porque he perdido ya muchos contactos con otras sociedades. Por eso tiene que haber gente nueva. La situación no puede esperar más. Y se acerca un poco más y le dice, entonces ¿podremos contactar con ellos? Le dice, ¿podemos contactar con ellos? Ahora mismo yo no tengo les veremos contacto. A los... No, me refiero a ellos, a los invisibles, a los Baesen. Línea, ¿cuándo fue la última vez que pudiste verlos? ¿Cuándo fue la última vez que trabajaste para la sociedad? No, yo ya dejé la sociedad hace más de 10 años y ya no estoy capacitado. No estoy capacitada para poder. Por eso estoy intentando buscar gente que pueda seguir mi estela de ayudar, porque percibo por lo que leo
y por lo que me llega que la situación cada vez es peor. Peor, pero ¿a qué te refieres? No se oye nada. Nadie oye ya nada de leyendas. Porque se les Un da estas cuento de... explicaciones a las muertes. Pero mira cuánta gente ha desaparecido. Mira toda la gente que desaparece. Mira la gente que está muriendo. Mira los incendios inexplicables que hay. Y mira así un poco de reojo a Eric y a Gustav y repite. Desapariciones, incendios, muertes. Quizá ya sabemos por dónde empezar a buscar. Gracias, Línea. Nada, mucho ánimo. Tú serás una gran ayuda para ellos por tu experiencia. Espero al menos poder mantener un contacto, aunque sea una vez más. Estaría bien que me contaseis vuestros logros y vuestros avances. Y pone una sonrisa, Seguro que nos volveremos a ver, Línea. Vais y salís, entiendo, y vais a ir a vuestras casas y luego al castillo. ¿O qué? A ver. ¿Qué hora será más o menos ahora? Ahora habéis salido pronto, habéis ido al este, pues vamos a poner la 1 de la tarde. Si queréis otra hora, o sea, tampoco... No, está bien. Si queréis otra, por si tenéis otra intención y ajustamos. No, Línea, o sea, Línea como no tiene casa, pero tampoco necesita ahora irse al castillo. Línea está pensando en eso que acaba o sea, en lo que le acaba de decir de incendios y desapariciones. Entonces va a callejear en busca de algún periódico. Si hay algún kiosco, va a ver si manga un periódico para mirar a ver si hay alguna noticia o algo así. Vale, pues... Pero vamos que, o sea, lo digo porque como idea de hacia dónde pueda estar, la idea de Astrid es vagabundear y le da igual ir hacia el hospital, hacia el centro de la ciudad, hacia casa de... porque no tiene... Es la única que no tiene ninguna cosa. Si los otros tienen prisa o interés por hacer algo... Entonces ponemos a Astrid buscando por la ciudad cosas. Sí. Yo creo que Gustav va a informarse en el hospital a ver si ha habido algún tipo de muerte, incendio o algo. Bueno, no ha habido lo de los incendios, pero bueno, va a buscar a ver si hay algún tipo de extraño caso. Pues Gustav va a informarse en el hospital, Astrid va a mirar por las calles y Eric. Y yo les digo que luego por la noche, que si nos vemos en el castillo para ver si hemos encontrado alguna información, y yo me voy de momento a la granja a ver, de hecho, voy a hablar con mi madre para decirle que voy a estar liado una temporada y otra cosa más es que en los bosques yo siempre he encontrado más afinidad a notar algo o a experimentar cosas que he visto a lo largo de mi vida. Entonces voy a aprovechar y de hecho meterme en una vez que hable con mi madre y demás, utilizar la bola de cristal para ver si me ayuda a tirar del hilo. Algo que esté pasando o algo. Vale. Pues vamos a dejar esa situación, ¿vale? En la que estáis buscando información por las calles, por los campos, en el hospital, viendo noticias. Habéis estado siguiendo alguna de las pistas que por ahora no os ha conducido a nada. Lo único que sí que ha evolucionado un poco para mejor es que Algot tiene el castillo ya un poquito más adecentado. Ese salón ya es más habitable, ¿vale? Y
justo cuando una de esas mañanas, que después de buscar noticias por la ciudad, Algor os está esperando. Y según estáis comiendo, ya algo más con ese potaje con patatas, con zanahorias, ya tiene un poquito de carne, y os viene para deciros que ha venido alguien preguntando por vosotros y os entrega una carta. Yo me imagino la mesa donde estaba el potaje, que hay un montón de periódicos y papelajos y cosas ahí. Como que hemos estado dándole vueltas ahí al Ha ido tema. trayendo cosas Astrid para casa. Ahí está. Os he puesto aquí una que pone... No, perdona. Nos has No puesto miréis, una no que miréis, pone... No miramos. Cagada mía. Has puesto el final de la campaña, ¿sabes? Exactamente. Cerramos. ¿Qué ha desaparecido? Lo de los sueños, eso que parece. Sí, eso no deje mirarlo. Vale. Os hace algo, os entrega esto que ha traído una persona para entregarlo a vosotros. Vale. No vemos nada. ¿No? El baile de los sueños. Ahora ese, sí. Sí. Okay. Pues, Invitación al Teatro de las Sombras. ¿quién recoge esa carta? Y la lee. A los demás o se la queda. Algo se la entrega a Gustav. Venga. Vale, le coge la carta con una especie de mezcla entre ilusionado y dubitativo. Me pongo a leerlo a vosotros. El baile de los sueños. Una obra de sombras chinescas, de horror, asesinato y venganza. Dejaos cautivar y aterrorizar por el teatro de sombras con unos mecanismos tan increíbles como las grandes obras de ingeniería del continente. Observar al diablo sonreír, a buenas personas sufriendo fatalidades y a espíritus que vuelven a la vida. Presenciar el encuentro de Oscar Hort con la oscuridad, su lucha y finalmente la traición que se cobra su vida. Escuchad la melodía de la flauta encantada que arrastra las almas bailando hasta el infierno. El espectáculo se estrenará próximamente en la posada del Gato de la Bruja, no apto para miedosos. Reúnanse conmigo esta noche en la posada, el Gato de la Bruja. Y está firmado por... No entiendo muy bien qué está firmado. Olaus. Este último está escrito con tinta distinta. Así que me imagino que este es nuestro primer encargo. ¿Sabemos quién es? Le pregunto a Algor. ¿Había venido antes a la sociedad este señor? ¿Olaus? Olaus no me suena. Yo no conocía a este hombre que ha traído la carta. Lo ha traído un No hombre. sé si te la estáis leyendo delante de... Sí, ahí a viva Sí, voz. ¿no? ¿La has leído tú para el resto? Aquí, pues ahí veis que algo se está prestando el oído con una cara de ilusión ahí de cotilleo. Normalmente al pobre no le dejaban meter y participar, y está ahí cotillando a la bestia. Y tirar una tirada de observación. ¿Quién me la quiere tirar? Que la tire uno, sí, quien quiera tirarme de observación. Venga, para voy. ver la cara de algo. Yo estoy leyendo, no me he dado cuenta. Observación. Ah, ya lo veo. Bueno, no tengo mucho, pero bueno, ya me tiro. Por cierto, yo tenía un estado de irritado. ¿Me lo quito ya que han pasado días o cómo va eso? ¿Por qué no me deja? Vale, sí, quítatelo porque ya ha pasado tiempo y no es falta que tiremos, ¿vale? Te has desirritado. Observación. Vale, pues le ves una cara de, cuando has estado leyendo la carta, sorpresa de algo, ¿vale? Como sí, se queda callado, pero se queda como
Sé algo. Ah, o Pero sea no, que- se está viendo que justo cuando ha leído la carta, como que a mitad de la carta le ha cambiado un poquito la expresión. ¿Vale? Vale, pues como me he dado cuenta de eso, le intento sonsacar un poco. Le digo, Algor, ¿sabes algo del tema? No, de esta carta no, en absoluto, pero el tal Oscar Hort, eso sí, y señala un cuadro. Ese sí Ah, fue un. No lo he conocido yo, pero hay un cuadro con su nombre. vale. O sea que es uno de los que ha sido parte de la sociedad. Y que... Uy, ¿cuántos años tiene? ¿Qué aspecto tiene en el cuadro? Tiene que ser joven si ahora No, está... estuvo en la sociedad, pues ya hace, por la fecha, creo que son, mírelo, pero son unos 50 años, me suena. Vale. O sea que... Vale. Y Astrid, cuando ha oído esto, Astrid que se acercaba ahí sigilosamente al doctor Gustav, la tiene ahí casi encima, que ha sacado una manzana y se está comiendo otra manzana, vuelve a leer por encima del hombro. Presenciad el encuentro de Oscar Hort con la oscuridad, su lucha y finalmente la traición que se cobra su vida. Entonces, quizá en la biblioteca podemos encontrar algo sobre Oscar Hort. Me ha leído usted el pensamiento. Eh, tirar un dado de investigación. ¿Quién? ¿Yo? Pues venga, Astrid. ¿Quién va a investigar? Bueno, Te apoyamos todos. con un +2. Es que no sé si tengo uno o algo así. O sea, yo creo que voy bien, pero bueno, tira Astrid, Bueno, sí, me parece bien. da igual, tío. ¡Ole! ¡Qué buena! Muy bien. ¿Qué ha hecho Astrid? Un punto. Ha salido. Oscar Sabéis que viene en un sitio que aparece ahí, viene que es alguien que estuvo hace como 50 años en la sociedad, ¿vale? Y habla de que él había estado había nacido en Uppsala también, pero que se había ido, se mudó a Francia, ¿vale? Y ahí estuvo interesado en temas de cosas de arte, de artistas, ¿no? Y aprendió a construir, se interesó mucho por los teatros de sombra, ¿vale? Donde estuvo como aprendiz de un tal François-Dominique Saffin, que hacía unos fantásticos teatros de sombra que se mostraban en las cortes de Versalles y de los palacios de Londres, y que era muy famoso, porque en aquella época pues fue un hombre muy reputado y poco más. No, es un poco como colofón, igual que de algunos otros de la sociedad, lo que podéis ver de lo que hay un libro que habéis encontrado que habla de los miembros de la sociedad. Porque en un libro que está medio hecho una mierda, medio podrido, pero esa parte es la que habéis conseguido leer de ese libro de miembros de la sociedad, porque hay unas páginas que ni siquiera se pueden leer. Vale. Y dice, y vuelve a leer esta Astrid la invitación esta del teatro, y dice: su lucha y finalmente la traición que se cobra su vida. Vaya, ya nos han destripado el final. Al final muere. Y mira a Eric y a Gustav, y él mira como diciendo, está aquí el mayordomo mirando. Yo no tengo ningún problema, pero vamos a... Entonces, ¿qué? Nos arreglamos, dice Astrid. Mira como diciendo, ¿qué? Nos arreglamos, nos ponemos nuestras mejores galas para ir esta noche al Teatro de las Sombras. ¿Tiene usted acaso algo más elegante que eso?
Por supuesto que no. Pero le aseguro que ya nadie se fija en alguien como yo. Eso se lo reservo las miradas se las reservo a las jovencitas de Uppsala, que seguro que estarán encantadas de lucir sus trajes. Gustav sonríe. Lo ha dicho de modo sarcástico. Pues nada, ¿no? En principio vamos hacia la posada ya para la noche. Sí, yo creo que... Bueno, habrá que comer algo, ¿no? O sea, No paras de comer. por si acaso. Yo ya me por si imagino, acaso. enfrente de la posada ya estoy comiendo algo. Hay un trozo de... ¿Ya sabéis dónde está la posada? La posada del La gato. posada es de la famosa, ¿no? ¿O es que es una posada que aparece por la noche? Una posada mágica. Entiendo que es una posada que... La posada que Astrid conoce Uppsala perfectamente y sabe que en Uppsala no hay ninguna posada que se llame así. Ah, vale. Oye, he dado por sentado que conocíamos la posada. O sea, que era una posada sin más. Vale, pues entonces es mucho más gracioso. Creo que estamos vestidos todos fuera del porche, ya a punto de salir. Bueno, ¿y dónde está la posada pues esa? Venga, vamos, claro. Y Astrid hace... Y Astrid mira como diciendo... Pero si pensábamos que tú sabías... Yo pensaba que el doctor seguro que sabría dónde... Astrid está subida en el carruaje para que la lleven. Sí. ¿Es de noche ahora? ¿Es de noche? Sí, ¿no? Bueno, esta vez... Media tarde. Vale. Ya llegamos tarde. Hace fresquito ya. El gato de la bruja se llama. Vamos a Podríamos buscar otra. Es que el único sitio donde tenemos información siempre es en la biblioteca. No, vamos a preguntarle a Algot. Hay una universidad también, ¿vale? Que ahí tendrán otra biblioteca más específica, quiero decirte, de cosas que más genéricas. Como posadas. Y a Algot le preguntáis y no le suena nada. La guía de posadas. La guía Michelin. Vamos al ayuntamiento. Vamos al registro. Vamos al registro del ayuntamiento. Bueno, en el bar también podéis preguntar, no sé, o sea, a la gente. Sí, claro. Sí, yo creo que mejor en un bar. O sea, lo de la universidad lo veo un poco exagerado. A no ser que nos veamos muy apechuscados, muy apretados de que no sabemos nada. Pero por ahora yo creo que iría buscando en algún bar. Por, ¿no? A ver. Por si queréis conocer alguna otra cosa más que os surja la duda, ¿vale? De la carta, ¿vale? Nada, al final nos van a conocer en el bar, ¿eh? No hemos ido nunca y ahora... ¿Hay más bares? Sí, ¿no? Sí, hay más. Hombre, hay más sitios seguro. Pues otro bar. Bueno, vamos a ir al bar a preguntar por otro bar. No puede ser, eso está feo. Vamos a... Claro, vámonos a ver un sitio que Astrid sepa que va a haber gente en la estación. Vámonos a la estación. Vámonos a la estación, pero el mercado ya está cerrado. Vámonos a la estación central. También hay un bar, justo. Claro, bueno, en la estación central tiene que haber gente para poder preguntarle. De hecho, seguro que si quieren que vayan a la representación, seguro que hay carteles de la representación de la obra. Y seguro, ¿no? En la estación. Igual ¿Os parece bien? No es pública. Sí. Sí. Por cierto, el papel de la invitación, si lo podría darnos alguna pista de algo. Lo hueles. Lo que, o sea, en la invitación, lo que le había comentado, el nombre que no se podía leer, que no leía bien. No sí, está escrito como en diferentes letras lo de quedar. Vale. O sea, venía lo de Olaus, ¿no? El Olaus que es el que lo firma, ¿vale? ¿No? Era así. Sí. O sea, es como un cartel de un espectáculo, pero abajo está como escrito en mano: reunámonos en el... Pero me refiero... Y lo único que sí que veis que en la carta venía una carta, ¿vale? Y por fuera estaba la firma también Clean, ¿vale? Clean. Como el que os manda la carta. Vale.
Eso es No, que- era por si el papel mismo venía algún tipo de pista o algo. Pero, o sea, del sitio. Vale, pues sí, a ver, no me parece mal. A no ser que queráis que nos dividamos y así a lo mejor hay más suerte encontrando. Lo que pasa es que vamos un poco contra reloj, ¿no? Porque ya es por la tarde y esto es por la noche, o sea que tendremos que ir rápido. Nah, vámonos, bueno, o al centro de la ciudad o Sí, o a la fío, estación. yo me fío de Astrid en ese aspecto. Yo creo que ella es la que se conoce la ciudad. Yo le sigo. Vale, pues Sí, vale. hombre, seguro que hay bullicio. A estas horas así, el atardecer, final de la jornada y tal. Gente que llega, gente que va. Mm, sí, nos vamos a acercar a la zona de la estación para buscar, para ver, para ver, pues bueno, qué hay o qué vemos y cómo encontrar. Si vemos algo evidente o si tenemos que ir a preguntarle a alguien acerca de si conoce la posada. A la oficina de información y turismo de Usana. Entonces vais hacia Sí, sí, bueno, ya estamos llegando casi. Estamos con el carro. Está el caballo de aquí, ¿no? Vale. Pues llegando casi. entonces, ¿vais al bar o preguntáis en dónde queréis preguntar? ¿O en la propia estación? ¿Qué hay? O sea, la estación, que entiendo que hay como A hall la, andenes. a la entrada tienes un bar, ¿vale? Para gente que, como una sala de espera, ahí es donde está la gente para que pues, quien quiera tomarse algo mientras espera los trenes. Vale, pues como es posada, sí, vamos a entrar al bar y vamos a hacernos pasar por viajeros y que vamos a pasar la noche en la posada. Vamos a ir a preguntar si tienen habitación en la posada, que si saben dónde queda. Vale. ¿Qué preguntas? ¿En el bar o a la ¿Dónde, gente dónde el bar de... ¿Sí? de la estación? ¿Sí? ¿Os parece adecuado? Sí, incluso nos podemos separar. Unos pueden ir a la estación y otros pueden ir en la misma estación a algún sitio de tickets. Yo, mira, me gusta se acerca a alguno como haciéndose pasar por pues eso, alguien Preguntéis a la turista. gente dónde está la postada, ¿no? Más o menos lo que estoy haciendo. Sí, pero yo ¿no? me acerco a alguno, pues me imagino que en la estación Pues- habrá sitios donde puedas comprar los tickets y ahí, pues, ahí pregunto a ver si hay alguna posada que se llame así. Vale, pues digamos, cada uno hace una tirada de. Eso sería aprendizaje casi. De Google Maps. Sí. Pistas sobre objetos. Bueno, no, casi de hablar con personas, ¿no? Casi yo más hablar con personas, de observación casi. Observación Sí, sí. o investigación. O, ¿No hay investigación? Sí, pues, es que para la investigación es más para registrar habitaciones. Es Igual, bueno. lógica. Pero vale, Claro. venga, sí, vale, investigación. Sí, pero A fin de investigación, cuentas es la preguntar a la gente. investigación sería, claro, Claro. Es investigación que no la observación interactúas. es como, porque tú te preguntas una cosa normal, quiero decir. No, Ya. ¿vale? Que es una pregunta normal, si lo sabe te lo va a decir, si no, Vale, no. vale, ¿Qué pues me vas no, a pues preguntar? observación es lo que tiene más sentido entonces. Observación. Yo ya he tirado. ¿Qué he sacado? Vale, Mira, vale, pues. yo ya he observado. Hola. Vale, Mira, 2. vale, pues El vamos a doctor ha ver. conseguido descuento en la posada y todo. Me centraré con Gustav, ¿vale? Que se ha Guay. dado la mejor tirada. ¿Vale? Gustav ha ido a preguntar a dónde están los billetes, ¿vale? Y pues una chica muy amable que está teniendo billetes es que pues conoce la zona, ¿vale? No solo sino que te conoce la zona, sino que además te ha dicho que te va dado como un mapa, ¿vale? Vale, y te está aquí. Bueno, eso aquí no haga ni puto caso porque No veo nada. ¿No? Espera, si se he puesto. Que no se ha movido, perdona. Bueno, os voy a mover, que me es más fácil para mí, ¿vale? Vale, anda. Ahora sí, ¿no? Sí. Vale, pues te ha presentado te ha dicho, te ha hecho como un mapa, ¿vale? Te ha hecho como un mapa de donde está la posada, que está en un cruce de caminos, ¿vale? Y que es donde tendríais que ir. Que lo más normal es que vayas en un carruaje, ¿vale? Y que es un viaje un poco largo, ¿vale? Que por lo menos son 4 horas, ¿vale? En carroza.
¿vale? Y ese es el mapa que te ha enseñado, ¿vale? Lo vuelvo a poner aquí. Y bueno, si necesitáis el mapa para algo, lo pongo de nuevo, ¿vale? Y Sí, si no, no, ya sí. lo veo. Lo tenemos ahí. Bueno, yo creo que nos juntamos otra vez, ¿no? Después de... Es no que sé qué lleva ahora Astrid. me ¿Qué ha robado Astrid del bar? ¿Qué lleva en el bar en la mano esta vez? Y Astrid nos ha sacado unos bocatas Que no ha pagado. es boquerón, Arenque. es arenque ahumado entre panes de centeno y, y se va subiendo al carro como diciendo, ¿qué, doctor? Ya sabe a dónde tenemos que ir, nos queda Al mucho viaje. viaje. No pensé que se nos iba a hacer tarde. Esperemos que al dueño del carro no le importe. ¿Queréis investigar alguna cosa más? ¿O vais a ir directamente ya para allí? ¿O cuál es vuestra idea? Tiramos, ¿no? Porque vamos, si no, vamos. El doctor tiene el mapa, ¿no? Sí. Han dicho que son 4 o 5 horas de viaje. Pues Llegamos al anochecer. perfecto. Sí, Vale. justo por eso. Entonces, antes de esto, que es una cosa de esto es meta, que, ¿vale? Antes de iros a una misión, podéis practicar algo, buscar algo, etcétera, lo que vosotros queráis, ¿vale? Esto os va a dar, justo si abrís la ficha de personaje donde pone ventaja, Sí. ¿vale? Pues te va a dar 2 dados de más, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues yo voy a practicar con el florín, ¿vale? Entonces, pues en cuerpo a cuerpo, pues tirará más 2. Solo una vez, ¿vale? Solo una vez. Y tiene que decir que lo gasta, ¿vale? O que tengo un contacto con no sé qué, o que he rezado y eso me da mucha más inspiración, ¿vale? O lo que vosotros veáis. Ok, ¿vale? Entrenamiento, ¿no? Si es un entrenamiento o algo que Guay. buscáis o no sé. Vale, algo que haga que nos otorgue una ventaja. Vale, imagínate, no sé, pues es que no se me ocurre porque ahora de momento tampoco hay muchos personajes. Que conocéis a alguien y esa persona que os conoce os va a dar apoyo, ¿vale? Pero eso como ahora todavía no conocéis los personajes, yo lo veo raro. Lo que sí es mucho más sencillo es una ventaja en cuerpo a cuerpo, que me he relajado y me he inspirado y por tanto en tiradas de inspiración voy a tener tal, que he leído un libro de cómo comportarse con la gente. Lo podemos y me hacer da ventajas en manipular. durante el viaje, podemos hacer un poquito durante Sí. el viaje. Yo tengo una idea, pero sería, claro, antes de coger el carro. Mi pregunta Venga. es, ¿podría estar alerta de alguna forma? Sí, sí. Vale. Lo justificas. Vale, pues antes de la escena es muy sencilla. Antes de coger el carro y todo, está Gustav sentado en su... Uy, se me ha ido el ratón. Está Gustav sentado en el sótano, ¿vale? Hay poca luz, hay material quirúrgico por todos los lados dispuestos en unas bandejas. Él está sentado, sin más. Y simplemente pregunta... ¿Qué? ¿No vas a decir nada? ¿Tú qué crees que nos podemos encontrar allí? Estoy algo nervioso. Y ya está. ¿Te vale? Vale. Sí, Perfecto, sí. No quiero entrar en más detalle, pero que me ponga un poco en alerta. No sabes, ya sé que no voy a saber lo que va a pasar, pero sí voy a estar un poco alerta. Lo que sí os digo es apuntaros Vale. esa ventaja para que no se os olvide en la habilidad que consideréis, ¿vale? Cada uno, ¿vale? Y esa la tendréis que sumar cuando hagáis la tirada. Primero advertís que la vais a gastar y segundo lo pondréis con 2 dados más, ¿vale? Vale, esto... Porque eso no lo va a sumar automáticamente. Vale, esto ¿te parece bien? Porque es como estar alerta, no sé cómo me va a saltar. ¿O lo tengo que decidir ya? No, es una justificación de que vas a estar alerta porque estás preocupado, por ejemplo, ¿vale?
Entonces, en este caso, tú la alerta, ¿a qué lo vas a hacer? A la vigilancia, por ejemplo. Sí, vale, esa es buena. Entonces, Sí, a vigilancia sería, pues, vas a tirar en un determinado momento una tirada que dirás, pues, tiro más 2. ¿Vale? Vale. ¿Vale? Que puede ser, por ejemplo, un objeto que lo llevas como recuerdo y te dé más inspiración, o que te has leído un libro de... No, me parece muy bien ¿no? lo de vigilancia, sí. Sí, me parece bien lo de vigilancia. ¿Yo sé dónde lo apunto? Ventajas. En la ficha, en ventajas, Sí, ya lo veo. y esto se utiliza solo una vez por cada misterio, ¿vale? Ah, por cada misterio. Por cada Vale, misterio. Vale. ¿Es un entrenamiento, digamos, es profeso? ¿O puede ser un evento? O sea, es decir, puede ser que algo suceda, algo, y eso le sirva de entrenamiento al personaje. La justificación es antes, cómo te preparas antes de ir al misterio, ¿vale? Cada jugador puede prepararse en algo. O sea, que sí que se prepara. Vale. O sea, se prepara. Antes del misterio de ir, digamos, ya, haría una preparación. Vale. Pues entonces, cuando Gustav ha vuelto a los sótanos, ¿vale? Que entiende que es como que eso, que nos hemos ido por si alguien tenía que coger algo antes de salir de viaje a la carreta, ¿no? Yo se me lo imagino parecido, ¿no? justo antes, o sea, como una especie de flashback. Porque Vale. antes de coger porque nos ha llegado la nota esta y entonces Gustav ha ido al sótano y ha hecho esa pregunta. Vale, pues esto ha sido justo cuando Astrid ha ido hacia el bar, ¿vale? Que Gustav ha sacado la información del mapa. Astrid se ha ido al bar y ha visto un par de suecos que van borrachos como las grecas. Y entonces ha buscado entre ellos a los más fuertes de todos y ha visto a unos tíos súper fuertes y súper fornidos, y se ha ido acercando hacia ellos como buscando un poco de gresca. De hecho, ha pasado al lado de unos y le ha tirado la cerveza y claramente ha provocado una especie de pelea o de disputa, y lo ha hecho aposta, ¿vale? Astrid lo ha hecho totalmente aposta y salen fuera de ese bar buscando pelea y Astrid sigilosamente los lleva hacia las sombras de un callejón y apartado de las vistas de todos. Entre las sombras no se ve muy bien, se escucha un forcejeo, se escuchan unos golpes y de entre las sombras sale Astrid colocándose bien la ropa, el chal tejido que lleva, y bueno, va saliendo de ahí y al rato del bar sale otro, sale otro de los que estaba allí con esos bebiendo, y sale buscándoles. ¿Dónde estáis, joder? ¿Qué pasa? Que no me esperáis, vais a ir a mear. Pero, ¿qué cojones? ¿Pero qué os ha pasado, joder? Pero ¿quién os ha dado esa paliza? ¿Pero qué coño? Y bueno, vemos a Astrid que se aleja, como haciendo pequeños estiramientos de hombros, se aprieta los nudillos y dice así un poco para sí: venga, sigo estando en forma. Vale, me pongo ahí una ventajilla, ¿no? De cuerpo a cuerpo, ¿sí? ¿No? Sí. ¿Tú, Antonio, eliges alguna o la habías comentado? Pues yo lo que voy a hacer es en el viaje, según nos subimos, bueno, como son 4 horas de viaje, ellos van sentados adelante y tal, porque Gusta sabe de cómo ir y hasta supongo que va. Y yo
me fijo en unos pequeños hongos, en un pequeño verdín que aparece por dentro del carramato y empiezo a verlo. Tiene como una especie de reflejo que no había visto. Al darle la luz hace como una especie de arco iris. Y lo cojo, lo saco un pequeño saquito que tengo con un par de botes y líquidos y empiezo a hacer pequeñas pruebas con el hongo. Al pasar un rato, de repente el hongo que le había puesto un líquido, veo que se vuelve azul. Y al ver que cambia de color, digo, interesante. Este hongo me va a poder seguramente me podrá ser útil tiene pinta de tener propiedades curativas. Y me subo medicina. Pues sería eso, 2 puntos para cuando hagas una tirada. Vale. Pues nuestros... Vale, un momentito. Vamos a poner esto. ¿Sí? Pregunta, ¿falta mucho? No. ¿Cambio yo? Ya está, ya lo tenemos. Sí, vale, es que yo no lo tenía. Vale, pues nuestros jugadores se suben esa carreta y parten desde Uppsala hacia el sur, ¿vale? Es por la tarde, el tiempo empieza a ser un poquito malo en Uppsala y cuando salís pues ya empieza a chispear, ¿vale? Vais dejando la ciudad atrás y vais empezando a llegar a ese bosque que veis y con el lago Malar a vuestra derecha. Justo cuando estáis en el bosque, ya el viento ya empieza a cambiar y ya no es un poquito de agua, lo que ya están cayendo agua muy fuerte. Por suerte el viento, como estáis en el bosque, no se nota tanto, pero sí que veis que las copas de los árboles se mueven a lo bestia. Y no solo eso, sino que también que veis cuando estáis cerca del lago, que eso parece casi un mar encapritado, ¿vale? Seguís avanzando, ya cuando vais ahí acercando, saliendo a lo que parece una especie de llano de afuera del bosque, el tiempo es todavía peor, ya empieza a granizar. Esa granizada incluso ya los caballos lo están vosotros, pero incluso los caballos se empiezan a encabritar también. Y el tiempo, además, empieza a haber una tormenta eléctrica encima de vosotros, que cada vez va enfureciéndose más. Tanto que cuando ya estáis, pasadas ya varias horas, los caballos muy tensos, y vosotros que lleváis una chupa de agua, los que vais conduciendo el caballo, pues vais súper cansados. Estáis deseando llegar a esa maldita posada, que no parece que tiene fin este viaje. Justo ya saliendo y cuando pensáis que vais a llegar, esa tormenta eléctrica ya son rayos, que los caballos, cada vez que cae uno, parecen que quieren salirse del camino, ¿vale? Pero por fin veis ahí al fondo una casa que parece que esperáis, que deseáis que sea la posada, porque ya digo que los caballos yo creo que ya no van a aguantar más. ¡Astrid! ¿Lo ves allí? ¡Mierda! No sé si aguantaremos mucho más. Veis que
hay una posada que parece que es vuestra salvación. Y hay una cuadra al lado, ¿vale? Con un caballo. Y hay un hombre con una pipa, fumando, dando vuelta, pero por supuesto refugiado de esas rachas de aire que ya parece que es como si estirasen cubos encima. Y tenéis esta imagen ante vosotros. ¿Qué hacéis? ¿Os quedáis ahí bajo el agua o os metéis ahí en la cuadra? Hacemos como que llevamos el carro hacia la cuadra, ¿no? O sea, vamos llevando el carro y como podemos ver, de hecho es donde vemos ahí más luz, nos dirigimos hacia la casa y entiendo que hay entre los surcos del barro, vamos a ir hacia el establo, como Sí, para dejar justo va directo ahí, sí. Vale. Vais hacia el establo y el hombre que está fumando deja de fumar. Oh, y qué bien que hayan aceptado mi invitación. Es genial. Muchas gracias por venir. Supongo que el viaje ha sido espantoso, ¿verdad? ¿Esto nos lo dice? ¿Dónde está El hombre que está en el establo. Estáis entrando en el está en establo. el establo. Él está en el establo fumando una pipa. ¿Señor Kilin? Sí. Justo para ayudarles Estamos en empapados. lo que pueda. ¿Hay algún sitio donde podamos cambiar de ropa o algo? Sí, ahora entramos en la posada, claro, ahora para que se cambien ustedes y les den unas habitaciones. Imagino que pasarán, claro, aquí la noche, por supuesto, ¿verdad? Hablamos ahora con el posadero. Pues tendrá que ser así. Y Parece. miro a Astrid y a Eric detrás del carro. Y os dirigís al centro de la posada, ¿verdad? Vale, pues Yes. vemos cómo entráis en la posada y continuamos el próximo día.